Apreciados hermanos y apreciados amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia, por aquí, por BioChannel, tu canal, hoy con un tema supremamente importante, tema al cual le vamos a dedicar un poco de más tiempo de lo que habitualmente hacemos en cada una de las secciones. El tema de hoy lleva por título, No os dejéis llevar por doctrinas diversas. Bienvenidos. ¿Sabías que cuando nosotros tenemos en la Biblia algunos relatos que nos parecen contradictorios, siempre hay una explicación para ello? ¿Te acuerdas tú del relato de Jonás? Algunos dicen que fue una ballena quien se lo tragó. La evidencia científica nos sugiere que no fue ninguna ballena. No vamos a entrar en la discusión ni en el análisis del por qué no es una ballena. La Biblia simple y llanamente dice que Dios preparó un gran pez. Dios lo preparó. Esto nos sugiere que Dios pudo haberlo creado para ese fin específico. Pero dejemos aparte este problema ictiológico y nos centremos básicamente en el punto que quiero compartir con ustedes. Jonás fue llamado por Dios para que fuese a predicar a Nínive. Él se dirige a Jope y de Jope toma una embarcación con el propósito de dirigirse hacia Tarsis. La geografía bíblica antigua ubica a Tarsis como en España. No nos vayamos tampoco a ir por dónde estaba Tarsis, sino lo que nos interesa, a saber, si Jonás viaja de Jope a Tarsis y en el trayecto Dios prepara ese gran pez, Jonás es tirado al agua, es engullido por ese pez y posteriormente ese pez vomita a Jonás en una playa, hay quienes se preguntan que aquí hay una inexactitud del texto bíblico porque Nínive no tenía playa. Y evidentemente acudimos a cualquier mapa y encontramos que eso es cierto. Nínive no tenía playas, pero entonces, ¿qué quiere decir el autor con que fue vomitado en una playa? El imperio asirio era bastante grande en el momento en el cual Jonás recibe esta invitación. En consecuencia, en cualquier lugar donde Jonás haya sido vomitado, que muy seguramente fue en las costas occidentales del mar Mediterráneo, lo que hoy correspondería al actual Estado de Israel, o en su defecto en la parte más norteña, en el país del Líbano. De todas maneras, ¿sabías que si la ballena o el gran pez vomitó a Jonás, lo hizo en los dominios del imperio asirio de su tiempo, que fue asimilado como si hubiese sido vomitado en alguna de las orillas de Nínive? No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Para hoy miércoles 23 de marzo, este tema se nos antoja muy importante, sobre todo porque hemos dejado atrás un poco los elementos teológicos, aquellos elementos en los cuales podíamos desarrollar algunos ejes temáticos que eran vitales para la comprensión doctrinal. Pero en el día de hoy me voy a detener para hacer énfasis en la importancia que el autor de la lección, y más que el autor de la lección, el autor de la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo, nos quiere enseñar. Desde los tiempos de Jesús, las falsas enseñanzas han formado parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, los fariseos, los escribas y otros grupos enseñaban de que era necesario lavarse las manos muchas veces para poder comer. Había otra creencia y era que si una persona caía en desgracia, por ejemplo, si nacía ciego, si nacía tullido o con alguna imposibilidad física, esta persona debía estar pagando por algún pecado cometido por él mismo o por alguno de sus padres. Cada una de estas enseñanzas Jesús las desvirtuó, diciendo que no era exactamente lo que Dios había dicho. Hoy, mi apreciado hermano y amigo, usted está saturado
de falsas enseñanzas por todas partes. Hay maestros que se escudan detrás de las Sagradas Escrituras tratando de presentar una verdad que no tiene una base, no tiene un escrito está. Y lo peor del asunto es que dentro de nuestra iglesia, esta pésima interpretación teológica ha permitido que algunos miembros de iglesia naveguen en aguas no muy seguras y algunos aún han naufragado incluso en su fe. Por ejemplo, si nos vamos a la iglesia de Éfeso, a una de las 7 iglesias del Asia Menor, carta a la cual el apóstol Juan dirige su primer mensaje, encontramos que la iglesia de Éfeso es una iglesia caracterizada por su pureza doctrinal, pero tenía un problema, y era que tenía escaso amor. ¿Qué se necesitaba en ese caso? Un equilibrio juicioso. Pero resulta que el extremo opuesto es el que algunas personas hoy manejan. 0 doctrinas, hermanos. La iglesia adventista maneja muchas doctrinas y ha perdido el amor. Esto es otro extremo peligroso. El apóstol Pablo en una ocasión, y en varias ocasiones, dijo que algunas personas de su época se habían apartado y estaban enseñando doctrinas contrarias a la verdad. Hoy, en defensa de la verdad, debo también decir con nombre propio lo mismo que dijo Pablo acá en Primera de Timoteo. En su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 16, Pablo dice de la siguiente manera: pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció, y aquí dan nombres propios, con Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó con este par de cristianos? No sabemos exactamente su origen, pero lo que Pablo sí nos dice es que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Más adelante, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 11, él dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué pasó con este Demas? Se fue y comenzaron a predicar cosas extrañas. Hoy he oído y soy consciente de que un buen hombre que recibe el nombre de Natanael Baloyes ha entrado en una serie de discusiones estériles contra la iglesia adventista. Él se ha puesto a hablar de la salvación universal y su opinión, porque ha tenido muchas personas que lo escuchan, lo hace de manera sincera, pero la sinceridad no elimina su craso error. Esta posición, la que él está presentando en sus videos, hace mentiroso a Jesús, pues Jesús ya había dicho: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Yo pregunto, ¿qué es creer? La creencia implica, entre otras cosas, un análisis, se requiere de inflexión, se requiere de reflexión, se requiere de raciocinio, de sentido común, de obediencia y de decisión. Si nosotros le prestamos atención, no solamente a él, sino a muchos otros predicadores que, adoleciendo de una buena estructura, tanto escriturística como teológica, se aventuran en unos mares que no conocen, y el resultado es que personas que tampoco han sido dedicadas al estudio de la Biblia, que no están familiarizadas con un escrito está, aceptan sus enseñanzas sin siquiera pasarlas por el tamizaje de un escrito está. En el caso de nosotros como adventistas y de este que habla, por el tamiz de la Biblia y del espíritu de la profecía. Queridos, se cumple lo que dice ya segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4. Esta frase
que presenta a Pablo a Timoteo en el capítulo 4 y el versículo 3 de su epístola, dice que nosotros debemos cuidarnos de personas que no enseñan la sana doctrina. Lo que llama la atención es que muchas personas que utilizan esta expresión de Pablo, esta fraseología de Pablo, precisamente tampoco están enseñando la sana doctrina. ¿A qué obedece este fenómeno que hoy estamos encontrando dentro de la iglesia y por supuesto en mayor cantidad fuera de la iglesia? Simple y llanamente porque hay quienes quieren hacer teología sin tener bases teológicas y otros que no saben leer la Biblia y si la leen quieren hacer que la Biblia diga las presuposiciones que ellos tienen. Nosotros debemos tener mucho cuidado en el momento de escuchar predicadores que se han apartado de los pilares que nuestra iglesia ha levantado con esfuerzo, con lágrimas, con oración y con ayuno. Yo te voy a presentar aquí esta escala de la revelación que personalmente he elaborado y que sé que les va a permitir comprender mejor la dinámica de la revelación divina que Dios, valga la redundancia, ha dado a los hombres. Te lo explico brevemente. Cuando veas la palabra apodíctico, aunque es un vocablo extraño, simplemente nos estamos refiriendo a aquellas nociones de la Biblia que se refieren a Dios y a su santa ley. Dentro de la Biblia, la existencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo es algo que es incuestionable. Una cosa diferente es que alguien quiera tomar estos textos y darles una interpretación inadecuada, pero lo apodíctico no puede ser controvertido. Eso es el primer renglón, el primer peldaño, la primera escala de la revelación. La segunda tiene que ver con lo taxativo. Cuando hablamos de lo taxativo, nos estamos refiriendo a aquello que es tan claro que no necesita ningún tipo de demostración, no necesita ningún tipo de explicación. Todo lo taxativo está formado por aquellas enseñanzas que son cardinales y que son necesarias, que son esenciales para la salvación. Verbo y gracia, el sábado. Cualquier mortal puede saber que al abrir la página sagrada se va a encontrar con que el único día que Dios guardó, el único día que Dios entregó al ser humano es el sábado. No hay otro, por más que tu pastor, por más que alguien intente darle una interpretación fantasiosa de que el domingo ahora es el día que se debe de guardar. El matrimonio. Esta es otra enseñanza taxativa. El matrimonio en la Biblia se da, y perdónenme el término tan crudo, entre un macho hombre y una hembra mujer. En la Biblia no hay zonas grises en cuanto entre quienes se debe dar un matrimonio. Por ejemplo, la dieta. La Biblia es clarísima en cuanto a la dieta. No hay zonas grises allí. La segunda venida de Cristo, la forma como el cristiano debe vivir, nuestra conducta moral, el diezmo, la ofrenda, entre muchísimas otras enseñanzas que se ubican dentro del paraguas de lo taxativo. Luego viene lo hermenéutico. Lo hermenéutico implica que debemos aprender a interpretar correctamente la Biblia utilizando las leyes que la misma Biblia nos presenta. Somos defensores de que la Biblia se interpreta a sí misma. Somos un pueblo del libro y como tal debemos permitir que sea la Biblia la que se explique a sí misma. Cuando un predicador utiliza una interpretación fantasiosa, olvidando una declaración que la Biblia ha dado sobre un símbolo, a ese predicador ya hay que ponerlo en entredicho. La siguiente escala es la homilética. La escala homilética significa, simple y llanamente, que un predicador puede tomar una historia bíblica y darle una aplicación espiritual personal, pero esa aplicación personal no puede ir ni en contravía de la hermenéutica, tampoco puede ir en contravía de lo taxativo y mucho menos de lo apodíctico. En consecuencia, si alguien empieza a enseñar cosas dentro de las lecciones espirituales que quieren aportar para una ilustración, para el crecimiento de la iglesia, pero está diciendo que Dios en vez de tres seres es uno solo, ya presta la atención que ese predicador ya está mal. O si alguien le da una interpretación diferente a el significado de la piedra en la Biblia o de la roca en la Biblia, que es Jesús, y le da el predicador otra interpretación, ese predicador tienes que ponerlo bajo cuidado. Y lo último tiene que ver con lo especulativo. Es decir, nosotros podemos especular, pero si nuestra especulación no riñe con las grandes verdades que Dios ha dejado revelada en su palabra. En consecuencia, mi amigo, hoy te invito para que le prestes mucha atención a en quién
estás creyendo. Yo he creído en Jesús, creo en la Biblia, creo en sus profetas, pero no soy muy dado a creer en lo que los hombres me dicen. Lo mismo te invito para que cualquier palabra que yo emita, cualquier concepto que yo diga, vea las Sagradas Escrituras y como hacían los antiguos bereanos, constata si efectivamente lo que yo estoy diciendo o cualquier predicador está diciendo está amparado en un escrito está. Que del cielo se derramen sobre ti abundantes bendiciones en este día es lo que siempre he deseado para ti y para tu familia. Bendiciones.